Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de la ciudad. Déjeme introduzco de la siguiente manera. Una de las experiencias más desagradables de la vida es ir a un banquete, una fiesta, y que cuando la persona en la puerta repasa toda la lista de invitados para indicarte la mesa donde debes sentarte, donde los anfitriones te dieron lugar, no te encuentre. ¿Cómo se apellida? Gutiérrez. Y busca González Godínez, no está Gutiérrez. Busque de nuevo y nada. Busque con mi otro apellido, con mi otro nombre. Y nada, la gente comienza a hacer fila después de ti y tu nombre no aparece y te preguntan algún otro nombre y nomás no te encuentran. Para colmo, ya un poco molesta con una voz que puede escuchar todos los impacientes que esperan turno, te pregunta, pues ¿quién lo invitó a usted? En ese momento quisiera salir corriendo y hacerte invisible y desaparecer porque es una sensación de desprecio, ¿no? ¿No? ¿Se les olvidó invitarte o se les invitó ponerte en la lista de invitados? Les cuento esta trágica experiencia humana porque en el salmo más famoso de la Biblia encontramos una maravillosa bendición de Dios. Somos invitados. Somos los invitados de Jehová Roí. Somos los invitados especiales del pastor. De la metáfora del pastor y la oveja, el salmista se pasa a una hermosa metáfora que podría llamarse la parábola o la metáfora del anfitrión y el invitado. Sé que a la mayoría no le va a gustar la idea que voy a proponer, pero si somos honestos y congruentes con nuestra interpretación y nuestra exégesis de este pasaje, tenemos que reconocer que David cambia. David cambia de metáfora, de figura literaria. Ya concluyó la metáfora del pastoreo y de las ovejas. Y ahora nos presenta una nueva metáfora. Él no sabía que nosotros íbamos a llamar al Salmo 23 el Salmo de Buen Pastor. Él compuso una canción y punto, expresando metáforas que él consideraba importantes en su momento. Pero la verdad es que sí, él habla de la vida del pastor y de una oveja, de un rebaño, de una forma magistral. Pero aquí tenemos que reconocer que cambia la metáfora y ahora está hablando de otra experiencia de la vida humana. Ahora de humanos, de un anfitrión y un invitado. Sin embargo, estudiaremos de igual manera para no dejar este hermoso salmo inconcluso. Sé que algunos de ustedes están tomando nota y sé que comparten algunos colegas míos y quiero que tengamos el salmo completo como enseñanza para todos nosotros. Hoy analizaremos el versículo 5 del salmo más famoso de la Biblia. Dice así: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este devocional y los siguientes se llaman la bienaventuranza de ser invitado. Seguimos con la idea de la bienaventuranza, que este salmo habla de eso, pero ahora la bienaventuranza de ser invitado. Comencemos con la idea global del pasaje. La idea global de este versículo 5 del Salmo 23. Su invitación nos dignifica interna y socialmente. Su invitación nos dignifica. Leamos el pasaje en otra versión. La Nueva Versión Internacional dice así: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. El verso 5 nos habla de una mesa o banquete y de enemigos, de perfume y de una copa. Y estas cosas no se relacionan con las ovejas, sino con los invitados. Yo sé, y por ahí hay una interpretación que dice que los pastores de Israel en aquella época, cuando las ovejas estaban cansadas o estaban heridas, ponía aceite sobre su cabeza y para refrescarles y esas cosas. Y bueno, la verdad es que había que investigar la fuente de eso. Se oye lindo y no importa que alguien diga eso y sacamos una enseñanza de esa imagen y interpretamos que el Señor nos refresca, nos cuida, nos sana. Está bien, aunque investigando el asunto, los pastores lo que ponían sobre las ovejas era vinagre para quitar los parásitos. Y el pasaje habla de un perfume, de un aceite perfumado, que difícilmente se usaría con una oveja, que no le hacía falta semejante cosa. Pero, insisto, no hay problema. Yo solamente le pido su paciencia y trate de seguirme en esta interpretación que puede ser diferente a la tradicional. Me parece que ahora el Señor, Jehová Roí, nos habla de una metáfora diferente. Los invitados, somos invitados a un banquete del Señor.
Insisto, sé que existen otras teorías con respecto al pastor y el aceite derramado sobre ellas, pero la verdad es que también en aquella cultura se hacía uso de perfume para los invitados que llegaban a una fiesta. Algunos incluso tratan de forzar la metáfora de la mesa para referirse a la preparación del pasto, pero la verdad es que la metáfora habla de una mesa y un banquete. Y luego habla de los enemigos y que el Señor prepara banquete delante de nuestros enemigos. ¿Cree usted que un pastor prepararía pasto para una oveja delante de los lobos y los fieras salvajes? No, las alejaría de ellos. Entonces tenemos que reconocer. Bueno, espero que usted me perdone si no le gusta la interpretación porque usted está muy habituado a la idea de pastor, pero sígame en esta idea de ser invitados. Somos invitados del buen pastor. Me parece que el versículo 5 nos da esta idea muy obvia. Es decir, sin tener que forzarlo para mantener el tema de las ovejas y el pastor, podemos pensar que el pastor, Jehová Roí, tiene invitados. Además de ovejas, tiene invitados. Y usted y yo, además de que en ocasiones podemos ser considerados como ovejas, en ocasiones somos considerados como invitados al banquete del pastor. Así que para no faltar el respeto a la escritura, consideremos esta nueva metáfora que les propongo. Consideremos este texto y la enseñanza que nos presenta. El buen pastor nos hace experimentar la bienaventuranza de ser invitados. De la misma manera que hemos analizado las tradiciones de aquella cultura en el caso del pastoreo, ahora consideremos algunas tradiciones sobre la hospitalidad, que es la nueva metáfora que les propongo. En aquella cultura, invitar a alguien a comer, es decir, ofrecerle un banquete, no tenía que ver solo con alimentar su apetito, no, señor. Tenía que ver con establecer una relación profunda y un compromiso de amistad. En ocasiones se trataba de un compromiso de alianza entre reinos o pacto matrimonial. Cuando las personas comían con otra persona, estaban estableciendo un pacto de amistad importantísimo. Es muy interesante que el mismo Señor, cuando habló de su relación con nosotros, los miembros de su iglesia, dijo esto. Miren lo que dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Este pasaje habla a cristianos. Por cierto, también es un pasaje que no es para inconversos necesariamente. Lo podemos usar, pero es un pasaje para cristianos. Los versículos anteriores dicen: y escribe al ángel de la iglesia fulana. Es decir, el predicador de la iglesia fulana debía predicarle a las ovejas de esa iglesia, a los miembros de esa iglesia, que él está a la puerta llamando y que si alguno abre la puerta, él entrará y cenará con él. Y la idea de cenar con él es establecer un pacto de amor, de amistad. Además, en los banquetes del mundo antiguo, el anfitrión manifestaba su aprecio por los comensales, los invitados, al hacer que se les ungiera con aceite fino la frente o la cabeza. Es decir, esto de poner aceite en las personas cuando se invitaba era una costumbre de aquella época. Absolutamente. Por eso es mi convicción de que los primeros seres humanos en escuchar el Salmo de David, cuando llegaron a este versículo, entendieron la metáfora del anfitrión, porque en aquella época era una costumbre que cuando llegabas a una casa, a un banquete, si el anfitrión te amaba mucho, te respetaba muchísimo, ordenaba a sus criados, o él mismo en ocasiones, que pusiera unas gotas de perfume, de aceite perfumado sobre tu cabeza. Dependía de si ponía una sola gota, dos o tres gotas, el aprecio que tenía para tu persona. Un ejemplo es un texto asirio del reinado de Esarhadón. Se describe como el rey, se describe cómo el rey mojó la frente de sus invitados en un banquete real con los aceites más selectos de su país. Esto dice este libro, de aquella época, de aquella cultura. El aceite conservaba el cutis en el caluroso clima del Medio Oriente. Es interesante que tanto la canción del arpista de Egipto como la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, ¿ha oído usted hablar de ese poema de Gilgamesh? Considerada la obra literaria más antigua del mundo. En estos documentos, la canción del arpista, la epopeya de Gilgamesh, en esos escritos antiguos, de la época más o menos alrededor del Salmo 23, consideraban la obra literaria, describen a individuos vestidos de lino fino con mirra, es decir, aceite perfumado en la frente. Es decir, lo digo todo esto para tratar de comprobarles y convencerles de que en aquella época se hacía uso en los banquetes de aceite derramado sobre los invitados. Habiendo entendido estos rasgos culturales, encontremos la bienaventuranza de ser invitados. Para seguir con la metáfora del pastor, digámoslo de esta manera: Jehová Roí, el buen pastor,
el pastor de nuestras vidas, también es nuestro anfitrión y nos invita como huéspedes especiales a un banquete especial, a un banquete maravilloso para nosotros. Somos sus invitados. Así que este asunto de la salvación, este asunto de, de, de tener comunión con Dios, este asunto de creer en Él, de ser sus discípulos, es una invitación. No se trata de nuestro esfuerzo, es gracia. De hecho, esta idea de la invitación es cuestión de gracia. No se trata de nuestro esfuerzo. No se trata de que nosotros tuvimos que hacer una titánica acción para convencer a Dios de que nos bendijera, como enseñan las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo enseñan que la salvación hay que conseguirla, hay que lograrla a través de rituales, sacramentos, de esfuerzos, de trabajos. Algunos hasta hablan de hay que agradar a Dios, hay que agradar a Dios, hay que, hay que granjearse, dicen algunos granjeros. No sé si en todos los países se usa la palabra granjearse, pero hay que conseguir con esfuerzo, con tratarlo bien a Dios, de que cantándole, dándole ofrendas, hay que conseguir que nos bendiga. No, la esencia de este pasaje es la gracia divina. Él nos invita. De hecho, Él toma la iniciativa, no nosotros. Él toma la iniciativa. ¿Se acuerdan? Desde el principio, ¿se acuerdan? Han leído el libro de Génesis cuando Adán y Eva, capítulo 3, violan la ley, la única ley que Dios les había dado, no coman de este árbol, y ellos comen. Y luego baja Dios al huerto a platicar con ellos como lo hacía regularmente, pero ellos están escondidos. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí, tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Por cómo dices que estás desnudo? Pues que la mujer que me diste me dio de comer, como siempre, no culpando a alguien más. Y a la mujer, ¿y qué pasó? Y ella dice, la serpiente me dijo. Y los dos se disculpan. La escritura dice que Dios hizo delantales de piel para cubrirlos, porque ellos se sentían desnudos. Así que Dios es el primero, perdónenme los veganos, es el primero en hacer un holocausto, el primero en tomar un animal y quitarle la piel para cubrir a Adán y Eva, porque fue Dios quien tomó la iniciativa y fue Dios quien habló con la serpiente y le dijo a la serpiente, ciertamente has herido a la raza humana en el tobillo, pero un descendiente de la raza humana, está hablando de Jesucristo, te herirá en la cabeza. Fue Dios quien tomó la iniciativa. La salvación, la vida cristiana, la fe, el discipulado, es una invitación de Dios. No es algo en lo que nosotros nos hemos esforzado por conseguir con nuestra picudísima sabiduría y nuestro tremendo esfuerzo. No, Él nos invitó a su banquete. ¿No se lo dijo también al crucificado junto a Él? Hoy estarás conmigo en mi paraíso. ¿Qué es el paraíso? Un lugar secreto, un jardín secreto donde los sultanes, los gobernantes, los reyes descansaban y no podía entrar ahí a su paraíso nadie, sino los más cercanos, los más íntimos amigos y a disfrutar de los manjares y del descanso de ese lugar. Somos invitados, hermanos. Por eso es tan grave, por eso es tan terrible que el ser humano rechace la gracia de Dios, se aleje de Dios, cuando hemos sido invitados. Jehová Roí, para seguir con la idea del pastor, Jehová Roí, ciertamente somos sus ovejas y nos cuida tal como lo hemos descrito aquí, pero también es nuestro anfitrión y nos invita para dignificar nuestra vida, diciéndole a todos los que nos rodean, este es mi invitado especial. La pregunta es si aceptarás la invitación. ¿Quién es Dios para ti? ¿Y quién eres tú para Dios? Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Dios, que además de sabernos ovejas de tu prado, también nos sepamos ahora con lo que nos dice este pasaje, invitados por tu gracia maravillosa, para degustar contigo, Señor, los deleites de una vida diferente, una vida transformada, una vida de esperanza, de gozo, no sin pruebas, no sin problemas, pero sí con esperanza y con fuerza para seguir. Bendice a mis hermanos y hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.